Saludos hermanos y hermanas. Hoy llegamos al final de la historia que hemos ido narrando del libro de Hechos, pero realmente el final veremos. Como sabemos, estamos en el capítulo 28 del libro de Hechos y ayer nos quedamos en el versículo 10, hoy seguimos de los versículos 11 al 31. Y aquí nos encontramos que después de pasar 3 meses en la isla de Malta, donde se refugiaron, donde pudieron anclar después del naufragio, aprovechando que una nave había invernado allí con ellos, salieron ya rumbo a Italia. Cuando llegaron a pueblo italiano, lo recibieron un grupo de cristianos y dice que a Pablo eso le alegró mucho su corazón. Pasaron allí 7 días y entonces ya se pusieron listos en tierra firme, caminando hacia Roma. Llegando ya casi a Roma, le recibió también otro grupo cristiano de Roma, agasajándolos y recibiéndoles con mucho amor. Y eso también llenó de regocijo y de calor el corazón de Pablo. Al llegar a Roma, el centurión que los había cuidado llevó a los presos y los entregó a los oficiales, excepto a Pablo, a quien le permitió quedarse en una casa solo, alquilada para él, bajo la custodia, la vigilancia de un soldado. Lo primero que hizo Pablo, vemos cuando leemos el pasaje, fue llamar a la comunidad judía, no solo para anunciarles su presencia y por qué estaba allí, sino en primer lugar para predicarles de Cristo. Lucas, quien es el narrador de la historia, nos dice que muchos de los judíos creyeron, pero muchos otros permanecieron cerrados al evangelio. Y nos podemos imaginar el dolor del corazón de Pablo al ver que su pueblo, su amado pueblo, todavía no abría los ojos y el corazón a la palabra de Dios. Por eso él recuerda y les confronta con las palabras del profeta Isaías cuando dijo: de oídos oirán y jamás entenderán, y viendo verán y nunca percibirán. No sabemos nosotros de esa necesidad que tenemos de oír de verdad, porque cuántas veces, no es cierto, que oímos, pero realmente no oímos, no entendemos, y vemos y realmente no percibimos, no integramos lo que estamos viendo. Aún así, Pablo no desistió. Prisionero estaba, pero viviendo libremente en una casa, libre para predicar, sanar, y muchos empezaron a llegar allí. Todo aquel que venía, dice que era bienvenido. Pablo permaneció, leyendo desde el versículo 30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían allí los recibía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Y así termina el libro de Hechos. Sin decirnos más nada de Pablo, queremos pasar la página para ver qué pasó después de los 2 años, porque se supone que después de 2 años ya preso, Pablo quedaba libre. Pero ¿qué hizo con su libertad? ¿A dónde fue? ¿Se quedó allí en Roma? El libro no nos dice más nada. Como no nos dice más nada de Pedro, qué pasó con Pedro, de Bernabé, de Timoteo, de Silas, de Aquilas, de Priscila. ¿Qué pasó con ellos? De Lidia. Está silencioso el libro, no nos dice más nada. Y parece que es un libro de esos inconclusos que nos preguntamos ¿y por qué termina así? Pero la verdad, hermanos y hermanas, es que la historia sigue. Porque el libro de que nos habla es de los hechos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que fue el que transformó la vida de Saulo de Tarso en Pablo, el apóstol de los gentiles. Ese Espíritu Santo que fue el que usó a Pedro, a Bernabé, y a Timoteo, y a Lidia, y a Aquilas, y a Priscila, y a todos aquellos y aquellas cuyos nombres no sabemos, pero que fueron instrumentos del Espíritu Santo para traer el reino de Dios a la tierra, para predicar el reino de Dios con su palabra y su acción. Porque desde el momento que predicamos el reino de Dios, desde el momento que Jesucristo vino, ya el reino de Dios, ese reino de amor, de paz, de libertad, de igualdad para todos, ya está entre nosotros. Y seguimos caminando, siendo usados de ese Espíritu Santo, porque esa es la historia.
la historia del Espíritu Santo, de los hechos del Espíritu Santo de nuestro Dios, cómo pudo usar a hombres y mujeres como nosotros, con todas las limitaciones humanas, para hacer las grandes maravillas, las grandes señales que vemos en ese libro. Gloria sea a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros a tener esa fe y esa confianza en Él. Que el Señor nos ayude a ser sus instrumentos. Que el Señor nos llene de su Santo Espíritu y que nosotros podamos tener nuestros oídos abiertos, nuestros corazones abiertos, nuestros ojos bien abiertos para integrarlos en nuestra vida y dejarnos usar por nuestro Dios, hoy, mañana y siempre.